Ok, ahí sí. Bien, entonces, lo de las comillas es siempre o solo con print. Cuando yo estoy trabajando con esto se llama el texto para nosotros va a ser un tipo de variable perdón, un tipo de dato que es string, ¿ya? String también se abrevia str y es cuando nosotros estamos trabajando con texto. Yo puedo tener variables que sean texto, eh, o puedo dentro de imprimir poner entre comillas cosas que yo quiero que se escriban tal y cual las puse yo en la pantalla, ¿ya? Si pongo entre comillas simples también funciona. Para nosotros puedo ponerle así o así, comillas simples, ¿ya? No genera ninguna diferencia y ejecuto y entonces ahora me apareció var, hola, ¿qué tal? 7, ¿ya? Y ojo que esta coma me agrega un espacio en blanco, ¿de acuerdo? Me agregó tal y como estaba, var, hola, ¿qué tal? Ahí no hay espacio en blanco, pero la coma agrega un espacio en blanco y me entrega el valor que esté guardado en A7. A7 en este momento es un número, ¿cierto? Pero yo podría decir que A7 sea un texto y por lo tanto le voy a poner comilla simple para que vean que se pueden jugar todas y voy a escribir algo, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a ocurrir ahí es que yo voy a imprimir esto, o sea, lo voy a ejecutar. Ah, y se me generó un error, ¿de acuerdo? Justo, perdón, ok. ¿Qué es lo que dice este error? Ah, le puse una ñ. Le quito la ñ y todavía hay un error. Dice que es ¿cómo se llama? Ah, perdón, me quedó un punto ahí. No sé por qué me quedó un punto. Tenía un carácter inválido por ahí. Vamos a quitarle esta otra ñ también. Y ahí está. Ok, var, hola, ¿qué tal? Y lo que sea el texto que yo haya dejado en A7. ¿De acuerdo? Em, Otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, ya puedo operar con mis variables. Em, por ejemplo, hay algo que hace Python, es que yo puedo concatenar texto. Por ejemplo, a ese texto le quiero sumar otro texto que va a ser, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2. Esto no es un número, es texto, ¿ya? Que tiene puros 2. Entonces, si ahora yo ejecuto esto, fíjense que estaba ese que está ahí y el suma llegó y pegó al tiro, eso se llama concatenar, el resto del texto que yo tenía acá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo sumo texto, simplemente los pega, los une. Hay otra operación también que puedo hacer, en vez de sumar, yo puedo multiplicar, por ejemplo, por 2. ¿Y qué va a hacer esto? Yo lo ejecuto y me va a pegar 2 veces el texto, este mismo texto, ¿ya? Y puedo multiplicarlo por lo que yo quiera. Por ejemplo, por 4 y me va a pegar 4 veces esa frase que yo escribí, ¿de acuerdo? Lo que no se puede hacer es restar. Por ejemplo, yo a esto no le puedo poner eso menos FK, ¿ya? Si ejecuto, me va a entregar un error. Y veamos cómo se leen los errores. Dice traceback, ¿cierto? Most recent call last. ¿Qué significa esto? Que Python empezó a ejecutar esto y llegó hasta un nivel en donde no pudo continuar, ¿ya? Porque había algo que Python no entendía. Entonces me dice, en el archivo bla, 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 que es donde estoy trabajando, en la línea 2, en el módulo, ¿cierto? Estoy diciendo A7 es un string menos otro string. Y esto dice error de tipeo, ¿ya? Dice que no se soporta el operando de tipo de resta para strings, que es el texto, y otro string. Yo no puedo restar strings en el fondo. Alguien había preguntado en el print para qué se usa la coma, es para generar un espacio. Entonces yo estoy diciendo imprime esto y además esto, ¿ya? Y eso va a generar un espacio además cuando yo lo imprimo. No puedo restar, no puedo dividir strings. Puedo
sumar string, que lo que hacía era pegarlos, o multiplicarlos, que hace que se repita esa cantidad de veces. Bien, entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Yo puedo restar var menos 3, ¿ya? Y por lo tanto a 7, ¿con qué valor se quedaría ahí? Muy bien, con el valor 4. Ejecutemos. Y ahí está entonces var, hola, ¿qué tal? 4. ¿De acuerdo? Puedo multiplicar el menos igual, ya voy allá. Multiplicar, entonces ahora a 7 debería quedarme con el valor 21. A veces se pone súper lenta esta cuestión de... Como esto lo que hace es enviar este código al servidor de ellos y luego muestra la respuesta. Bueno, pero es evidente que va a poner 21, ¿ya? Menos igual. Yo podría decir, por ejemplo, una vez que escribí aquí A7 es igual a var por 3, podría decir que A7 va a ser igual a, le voy a asignar lo que ya había en A7, ahí me ejecuta todas las veces, ok, lo que ya había en A7 menos var, por ejemplo, ¿ya? Entonces, veamos, var vale 7, A7 vale 7 por 3, 21. Y ahora estoy diciendo, en A7 voy a dejar lo que había en A7, 21, menos restarle 7, 14. Entonces esto me va a dejar que A7 va a valer 14. Ejecuto y ahí está. Var, hola, ¿qué tal? 14. Entonces, hay una forma de abreviar esto, y esto es el menos igual. Para no escribir A7 es igual a 7 menos var, entonces yo puedo decir que A7 va a ser menos igual var. Entonces, esto dice a A7 le pongo A7 y le resto var. Y esto me genera también al mismo tiempo 14. Ya está de nuevo. Y como tenemos el menos igual, también tenemos el más igual. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que var más igual 1. Por lo tanto, var, ¿con qué valor me va a quedar? Con 8. Muy bien. Entonces ejecuto. Y ahí está. Var, hola, ¿qué tal? 14 y abajo el 8. Entonces, menos igual es quitarle a la variable que yo estoy poniendo, que es la que siempre va a estar en el lado izquierdo, quitarle lo que le pasa acá. Y el más igual es que a esta misma variable le voy a añadir lo que yo ponga acá. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, la división. Ya, por ejemplo, yo podría... puedo poner esto a 7 dividido igual 3. Veamos qué hace eso. Y me dejó 7.0, ¿ya? ¿Qué valor tenía 7 acá? Tenía el valor de 21, ¿de acuerdo? Y por lo tanto lo que está haciendo esto es que A7 va a ser 21 dividido en 3, ¿ya? Y como 21 dividido en 3 es 7, aquí ocurre algo nuevo. Antes, este 7 es un entero, ¿ya? Mientras que el resultado de una división, por defecto, siempre va a ser un número real, aunque sea punto cero. Entonces, cuando yo hago división, me queda 7.0. Dividamos por 4, que no es una división entera. Entonces me quedó 5,25. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el resultado de una división sea entera, Python siempre lo va a interpretar como algo que llamamos float, ¿ya? El float es un número real, es decir, que puede tener decimal, mientras que un int es un número que es un entero, ¿de acuerdo? Así que ahí hay diferencias. ¿Qué pasa si pongo solo a 7 dividido 4? Ya. Si pongo a 7 dividido 4,
así. Entonces, el resultado de esto no se lo estoy asignando a nadie. Entonces, si ejecuto esto, eh, hizo A7 dividido en 4, pero como no lo guardé en ninguna parte, entonces no pasa nada. Sí, en realidad lo ejecuta, pero como no se lo estoy asignando a nadie, entonces, ok, listo, calculó, en ese caso, 21 dividido en 4 y no hizo nada más. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que es la división entera. Voy a comenzar a imprimir acá solamente. Si yo pongo A7 dividido var, ¿ya? A ver, aquí, si la variable le asigna una fracción de valor periódico, se pone que es periódico o repite múltiples veces. Ah, repite múltiples veces el último valor. Por ejemplo, si yo pongo 1 dividido 3, eh, va a hacer el resto. Veamos qué hace este código. Entonces, esto me imprimió 3, 1 dividido 3 me dejó 0.333333. Los números decimales, aunque pueden ser bien grandes, siempre tienen un espacio finito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el valor de pi yo no lo puedo conocer completamente porque hasta ahora no se conoce cuántos decimales tiene pi. De hecho, hay competencias a nivel mundial en donde utilizan computadores para ver hasta cuántos decimales se le puede calcular pi. Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna periodicidad en ese número. Y por lo tanto en el computador lo que se hace siempre es trabajar hasta una fracción, digamos. O sea, si el número continuase, nosotros tenemos algo que se llama precisión numérica, y esa precisión numérica define hasta cuántos decimales se pueden guardar, ¿ya? Ahí, bueno, de hecho tú los puedes contar y ver cuántos decimales te aguanta Python. Luego hay otras cosas numéricas que cuando uno necesita mucho más precisión, se puede aumentar la precisión de un número para trabajar con incluso el doble de dígitos, pero está limitado. O sea, un tercio, en el fondo sabemos que es 0.3 periódico y ese número no se representa, o sea, no se terminaría nunca de representar. Pero el computador sí los corta, ¿ya? Llega hasta cierto lugar. Entonces, ¿quién me puede explicar qué fue A7 dividido var? De hecho, como es múltiplo, vamos a hacer mejor A7 dividido 4. A7, ¿qué valor tenía? 21. Y si pongo dividido 4, entonces el dividido, lo que me va a entregar es la división entera de A7 y 4. Es decir, ¿cuántas veces cae el 4 exactamente en el 21? Y eso es 5, ¿ya? Y el resto de la división, para hacer eso, necesito hacer otra operación. Por ejemplo, A7 porcentaje 4. Y esto me va a entregar el resto de la división, que sería 1, ¿cierto? Entonces esto me escribió 5 y 1, que en el fondo, ¿cuántas veces cae el 4? Exactamente en 21, 5. ¿Cuál es el resto de la división de 21 por 4? 1, ¿ya? Que es lo que me sobra de la cantidad de veces que cae. Ok. ¿Qué pasa si yo hago ahora esto? A7, división entera de 4 y eso división entera de 3. ¿Qué resultado me debería dar? Ejecutemos. Me entregó 1, ¿ya? ¿Por qué? Es parte entera. Entonces, esto es 21, división exacta por 4, me entrega 5. Y el 3, ¿cuántas veces cae en el 5? Una sola vez. Por eso me entregó 1, ¿ya? Si es que yo le pongo aquí un solo dividido, ¿qué debería entregarme?
Ejecutemos. Me entregó 1,6 periódico y ojo ahí al final me puso un 7 por redondeo, ¿de acuerdo? Así que eso corresponde a 21 módulo, o sea, división entera por 4, que sabemos que es 5, y 5 dividido en 3 es 1,6 periódico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Ya, también tenemos las potencias. Por ejemplo, yo podría decir 2, perdón, 2 elevado a 2. Vamos a sacar ese. Y ahí las variables no están haciendo nada, pero 2 elevado a 2, y eso se pone con 2 por 2, me entrega 4. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo eso? ¿Qué valor debería darme? 2 elevado a 3 es 6. Ejecutemos. Me entregó 2,56, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Este 3 se utiliza para tener un 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, es decir, 2 por 2, 4 y por 2 son 8. Y 2 elevado a 8 son 2,56, porque tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se resuelve esa parte. ¿Cómo vamos? ¿Todos claros? Bien. Entonces, vimos las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, división entera, el resto de la división, ¿cierto? Y lo de las potencias. Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, trabajar con algunos datos que nos vaya entregando el usuario. Y para ello se utiliza input, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que var va a ser igual al input de dato y podemos imprimir var, ¿de acuerdo? Si ejecuto esto, va a escribir dato y yo le puedo ingresar cualquier cosa. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Enter. Y me imprimió hola, ¿qué tal? ¿Ya? Por defecto, cuando yo tengo un input, lo que yo le pase aquí, siempre lo va a entender como un string. Y un string, ¿qué cosa era? Era texto, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener un pequeño problema. O sea, a alguien le puede costar esto. Si yo pongo 7, estoy poniendo el texto 7. Y el texto 7 es distinto del número 7. ¿De acuerdo? Si lo escribo acá, en el fondo es que cuando yo digo esto, 7, eso es distinto de eso. Hasta se pone en un color distinto. Aquí estoy trabajando con un texto que tiene dentro el número 7, pero se entiende simplemente como texto. Yo no puedo poner 7 más 3, entre comillas, ¿ya? Si yo hago esto, eso me genera un error, ¿ya? Ejecutemos, dato 8, y lo que hizo fue imprimir 8, que es como texto 8, y luego caímos en un error, ¿ya? Que dice que en el fondo, cuando yo voy a utilizar la suma dentro de un print, lo que debería hacer aquí es que el segundo valor sea un string, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo transformar ese 3 en un string? Puedo hacerlo de dos formas. Le puedo poner una comilla, ¿cierto? O bien puedo decir str, que es string del número. Si volvemos a ejecutar, le pongo cualquier cosa, y me escribió, ojo, 73, no me escribió 10.
¿Por qué? Porque lo que hace la suma cuando estoy trabajando con strings es concatenar, es pegar. Eso fue lo que les dije anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, este es el texto 7 y le estoy sumando el texto 3. Así que pega uno detrás del otro y por eso me dice 73. ¿De acuerdo? Ahora, distinto sería de que yo diga, quiero que me imprimas, perdón, el int de eso. Y int, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a transformar en entero. Y ahora yo le podría sumar 4. Entonces, ¿qué creen que me va a entregar eso? Dato, cualquier cosa. Y me entregó 77. ¿Por qué me entregó 77? Primero junté el 7 con el 3, ¿de acuerdo? Y eso estaba en formato string. Y luego, eso que aparece ahí, estoy diciendo que ese texto 73, transfórmalo en un entero. Y entonces ahora yo estoy trabajando con el número 73, que es distinto del texto 73, y al número 73 le sumé 4, ¿cierto? Y lo que imprimió entonces esto es 77, que corresponde a 73 más 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo transformé el valor a un entero. Yo también podría decir que lo que me ingrese el usuario, Python lo interprete como un entero, ¿ya? Entonces aquí esto está diciendo, transforma en entero lo que resulte de preguntarle al usuario un dato y lo que él ingrese, tú lo transformas a entero. Y eso se lo asignas a la variable var, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora puedo ejecutar esto, me dice dato y le paso un número, 890, y me imprimió 890. Como este ya es número, le puedo sumar 1, por ejemplo. 890 y me escribió 891. Yo se lo pude sumar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un int y un float? El int es un número entero. De hecho, int viene de la abreviación de la palabra integer y integer es entero. Mientras que float es un número real, es decir, uno que tiene decimales. Por ejemplo, cuando dividimos 4 dividido en 3, eso me va a entregar un float y va a corresponder a 1,3 periódico. Mientras que si yo digo la división entera entre 4 y 3 me va a entregar 1, ¿cierto? Y eso va a ser un 1 como entero, como int. Entonces, int son enteros, float son números reales. Entonces, ¿qué hago aquí? Ya le pedí un dato, ¿cierto? Al usuario y eso lo voy a interpretar como un entero. Ahora, si uno pone un número decimal, eh, aquí, ejecutémoslo. Run, ¿cierto? Le voy a poner 78 punto, bla, bla, y me dice que tuvo un error, ¿cierto? Me dice que es un valor inválido para un entero, con base 10, ¿ya? Entonces me genera un error. Eh, Ejecutémoslo de nuevo. Si yo le paso un número entero, ahí no hay ningún problema, ¿ya? Solo para asegurarme, a veces la coma lo acepta como punto, pero no, claro, ni punto ni coma lo entiende como eso. En cambio, si yo aquí le pongo float, ¿cierto? Y ejecuto, y le paso un número decimal, entonces lo entiende y lo imprime como un número decimal, ¿ya? ¿Por qué es un error? Porque lo que yo le estaba pasando era un número decimal y Python le está diciendo, "Ok, te voy a entregar un entero". Entonces eso es lo que genera un error. En cambio, si yo le digo, te van a pasar un número, ¿cómo se llama? Real, uno decimal, entonces, claro, ahí no hay ningún problema.
y lo obtiene. Y puedo sumar, por ejemplo, valores que sean enteros con reales. Por ejemplo, aquí estoy haciendo eso. Var es una variable de tipo real y le estoy sumando un 1. ¿Ya? Entonces eso, no hay problema con mezclar enteros con reales en la suma. Y como se dieron cuenta, si yo le paso algo aquí en el texto que no se pueda transformar, por ejemplo, digo traspasa a float, hola, ¿qué tal? Entonces me genera un error. ¿Por qué? Porque no puede transformar el texto hola, ¿qué tal? En un número decimal. ¿Ya? Y eso aparece aquí, value error. No se pudo convertir de un string, es decir, de texto, a un número real, float. Hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Entonces, si yo le paso cosas inválidas, el programa se va a caer y hasta ahí nomás voy a poder ejecutar. Ok, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si yo le pido supongamos que en datos me van a entregar un número de 3 dígitos y yo quiero ver cuáles son los 3 dígitos. Por ejemplo, si me pasan el 711, yo digo los dígitos son el 7, el 1 y el 1. ¿Qué hacemos? La primera línea ya la tenemos, ¿cierto? Var es igual al flow de input de dato, da lo mismo el nombre. Y ahora yo quisiera ver cuál es el primer dígito. Supongamos que se lo quiero asignar a una variable, llamémosla de 1. Y hagamos que este de 1 sea el de más a la izquierda. O sea, si era 711 el número, entonces que sea el 7. ¿Cómo obtengo el 7? Entonces, si pongo var dividido por 100, ¿cierto? Si pongo solamente dividido, ¿qué me va a entregar esto? Ya, ok. Si pongo solamente dividido, me va a entregar un número decimal, ¿ya? En cambio, si pongo dividido, dividido, me va a entregar la parte entera de la división y por lo tanto, como es un número de 3 dígitos, me va a entregar el 7. ¿Cómo obtengo el 1 ahora? Dígito 2 va a ser igual a var porcentaje 100. Ya, entonces, si el número era 711 y puse porcentaje 100, me entrega el resto de la división por 100, que sería 11. Pero yo quiero 1, que corresponde al 1 que está al medio. Así que ahí le estaría asignando a D2, le estaría asignando 11. Claro, entonces a este resultado, que fue el 11, le hago división entera por 10. ¿Y cómo obtengo el dígito 3? Si hago esto, var porcentaje 100, me quedé con el 11, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo rescato el 1? Que vendría a ser el último dígito. Porcentaje 10 de nuevo, muy bien. Entonces, voy a imprimir de 1, de 2 y de 3. ¿De acuerdo? Veamos si esto no funciona. Dato 711. Y me imprimió 7, 1 y 1. ¿Ya? ¿Por qué me los dejó con decimal? Porque es un float, muy bien. Si yo quisiera solamente enteros, entonces si este es un entero, los resultados van a ser enteros. Run 711 y me entregó ahora 711, ¿de acuerdo? La gracia es que yo puedo hacer esto con cualquier número.
6, 7 y 8. ¿Qué pasa si le entrego un número que sea de 2 dígitos solamente? Le entrego 0, 6 y 7. El primer 0, ¿por qué? Ok, muy bien. Entonces, la división entera, ¿cuántas veces cae el 100 en el 67? Cae 0 veces. Y por eso de 1 quedó con 0. Mientras que para los otros dos sí, sí funciona. Y ahora al revés, ¿qué pasa si le pongo un número muy grande? Todo este, que vendría a ser todo hasta los últimos dos, me lo considera como si fuera un solo dígito. ¿Ya? Porque este número es 789.000, bla, bla, bla. Si yo le hago a estos módulos, o sea, división entera por 100, me va a entregar desde aquí en adelante, que sería 7.898. Y luego el 7 y luego el 9. ¿De acuerdo? Entonces yo le puedo poner cualquier número y el programa no se va a caer. Pero si le pongo un decimal, por ejemplo, entonces se va a caer. Si le pongo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un número negativo, no va a haber problema. O si le pongo un texto, tampoco va a haber problema. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda? Ah, hasta. Se puede hacer que el dato ingresado solo sea de un número, hasta otro ejemplo del 1 hasta el 999. Ah, yo no puedo limitar por ahora el tipo de datos. Hay formas de hacer eso, pero en realidad es muy rebuscado para nosotros, no nos vamos a meter en esa área. Sí se pueden, hay formas de hacer de que, claro, o sea, que ponerle restricciones, el input que me den tiene que ser de cierto tamaño o cosas por el estilo. Si se puede restringir la respuesta del usuario, no, por ahora no. ¿Ya? Más adelante vamos a ver algunas cosas que quizás podríamos asegurarnos de que el número sea efectivamente de 3 dígitos o cosas por el estilo. Pero por ahora todavía no tenemos cómo hacer eso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todos claros entonces? Bien, entonces, ¿cómo será lo de HackerRank? Ya voy a hablarles sobre HackerRank. Si sumas un entero con un float, sí queda float. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la evaluación. Nos vamos a ir a aula. En aula, yo tengo que activar la edición. Aquí, si se dan cuenta, estamos en la semana del 2 al 13. Estos fueron los videos que ustedes ya tuvieron que ver. Ahí está la tarea. Aquí hay ejercicios de HackerRank. Y si van un poquito más abajo, ahí dice control evaluación sumativa, que ustedes en este momento no pueden verla, pero yo se las voy a activar. Ustedes son paralelo 208. Editar. eh, Mostrar. Ok, entonces ahora ustedes deberían poder ingresar aquí al paralelo 208 y van a tener acceso a su evaluación. Yo voy a hacer clic, continuar priorización, bla, bla. Y aquí a mí me aparece un ejercicio. En esta ocasión tenemos varios ejercicios, entonces quizás a ustedes no les va a aparecer este, pero debería aparecerles uno equivalente. Y tienen que resolver eso. Ahora, aquí lo importante, al igual que en la clase pasada, eh, tienen que poner espacios entre números, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay un espacio entre el 1 y el 2, no hay uno antes del 1, hay uno entre el 2 y el 3, y así hasta que hay uno entre el 11 y el 12, y después del 12 no hay espacio. No pueden poner comas, ni guiones, ni ninguna otra cosa. Pongan simplemente separar por espacios en blanco.
y no tiene que haber un espacio en blanco antes del primer dígito ni un espacio en blanco después del último dígito. Lo que sí va a ocurrir aquí, y ya se los digo de antemano, que no hay una única respuesta. Hay operaciones que se pueden hacer unas antes que otras, y por lo tanto es probable de que si no le achuntan exactamente la que había en el sistema, le va a decir que tienen menos puntaje, pero eso fue un error de diseño de la evaluación, por lo tanto lo que vamos a hacer es que nosotros los profesores lo vamos a corregir a mano, y si su programa hace lo que pide el enunciado, entonces les vamos a corregir la nota, ¿de acuerdo? Si es que lo hicieron bien, no se preocupen si les aparece tienes un 10 o un 15 o algo por el estilo, porque capaz que, o sea, es súper difícil achuntarle justamente a la forma que está puesta la solución en el sistema. ¿Todos están haciendo la evaluación? ¿Qué problema tienen? ¿No pueden entrar o qué pasa? Me siguieron, ¿no? ¿Dónde tenían que ir? Si van aquí, aquí estamos en Progress, ¿cierto? Ustedes bajan, aquí está la semana del 2, semana 2 del 13 al 17 de abril, siguen bajando, nos vamos al paralelo 208. Aquí en el paralelo 208 ustedes hacen clic y ponen continuar la previsualización y bla, bla, y les va a aparecer un ejercicio que quizás no es este, pero deberían estar en una pantalla como esta con algo azul, y aquí lo que tienen que hacer entonces es, arriba se les presenta cuál es el problema, y aquí tienen las líneas de código que lo resuelven, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes tienen que dar el orden correcto para, para ejecutar, para resolver el problema de arriba. Y aquí tendrían que poner, por ejemplo, mi número fue el 10, luego el 7, y los voy a ir separando. Por ejemplo, 10, espacio, 7, espacio, 4, espacio, y así continúo hasta el último número, que voy a terminar, por ejemplo, así, y no voy a poner más espacio en blanco, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Hay alguien con problemas o ya están todos resolviendo? Reanudar la grabación. Ok. Entonces, estamos viendo que B1 es una variable de tipo booleano que en este momento tiene el valor verdadero. Y puedo imprimir B1 y me va a escribir verdadero. Ojo que si yo le pongo true con minúscula, entonces no me reconoce que sea verdadero, sino que es como si yo lo true tendría que ser una variable, ¿de acuerdo? El código lo copiamos y lo pegamos en Python y empezamos en esa parte. O sea, en realidad el ruteo, si ustedes lo quieren ejecutar, claro, pueden hacer copy-paste de todo el programa y lo ejecutan y ven cómo se comporta en el fondo. Pero el ruteo, que es lo que tienen que entregar, no es código, sino que va a ser una tabla con los valores que van a ir cambiando a medida que van ejecutando, digamos, su programa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengo B1 es true en este momento. Perdón, esto es lo que me generaría error si lo ejecuto, porque escribí true con minúscula. Si lo ejecuto, me dice que hay un error, que no hay una variable
que se escriba true con minúscula definida, ¿cierto? Así que por eso esto me causa un error. En cambio, si le pongo true con mayúscula, como ya lo vimos, o mejor aún, pongámosle false, que es falso, entonces si se dan cuenta también se ponen al tiro de otro color. Lo ejecuto y me va a imprimir que esto es falso. ¿Ya? Hay otra forma en que yo puedo ver esto si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, yo podría decir 3 es mayor que 5. La respuesta a 3 es mayor que 5 es verdadero o es falso. Falso, ¿cierto? Entonces le va a asignar el valor falso a la variable b1. ¿De acuerdo? Si lo ejecutamos, entonces me escribió falso. ¿Por qué? Porque la variable b1 almacenó el valor falso. ¿Por qué? Porque 3 no es mayor que 5. En cambio, si le pongo 3 menor que 5 y ejecuto, me va a responder verdadero. ¿Por qué? Porque 3 es menor que 5, así que esto es verdadero y ese valor se lo asigné a b1. ¿De acuerdo? Puedo comparar con menor, mayor, menor, igual, que lo voy a escribir así, menor, igual, ejecuto y me dice verdadero. O mayor, igual, que vendría a ser al revés, ejecuto y me va a decir falso. ¿Ok? Ahora, una pregunta. ¿Cómo, qué pasa si yo quisiera ver si dos cosas son iguales? Si son idénticas. Por ejemplo, si 3 es igual a 5. Me va a generar eso un problema. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto así, ¿ya? En realidad, cuando yo tengo un solo igual, o por favor apréndanse esto, cuando yo tengo un solo igual, lo estoy utilizando para asignar un valor a otra cosa, ¿de acuerdo? Lo que tengo a la derecha del igual, se lo voy a asignar a la cosa que tenga a la izquierda del igual, ¿ya? Por lo tanto, lo que estaría diciendo esto es que al 5 se lo voy a asignar a 3, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nuestras variables jamás pueden comenzar con un número. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir un error. Ahí está. Me dice en la línea 1, B1 igual a 3 igual a 5, hay un error de sintaxis. Sintaxis, cuando yo cometo un error de sintaxis, significa que yo estoy escribiendo algo que Python no logra entender, ¿ya? Y dice que no puedo asignarle un literal a otro literal, ¿ya? Eh, La pregunta es si Python dice automáticamente si algo es falso o verdadero. Claro, o sea, siempre y cuando algo pueda tomar el valor falso o verdadero, Python lo va a calcular automáticamente. Por ejemplo, 3 mayor que 5, eso sí lo puede calcular y como 3 no es mayor que 5, va a indicar que es falso. Ahora estamos viendo el problema con cuando yo quiero ver si dos cosas son iguales. Entonces, si yo digo con un solo igual, no puedo comparar. ¿Por qué? Porque un solo igual, ya les acabo de decir, de que es para asignar. Entonces, por ello es que para ver si dos cosas son iguales, se usa el igual igual, ¿ya? Entonces, aquí estoy diciendo que a B1 le voy a asignar. ¿Cómo sé que es asignar? Porque es un solo igual. El resultado de 3 igual igual 5, que significa que voy a comparar si el 3 y el 5 son iguales. Obviamente eso es falso, por lo tanto me va a exprimir falso. Y ahí está, falso. ¿Ya? Entonces, si quiero comparar si dos cosas son iguales, se utiliza el igual igual. ¿Por qué no un solo igual? Porque un solo igual siempre se utiliza para asignar un valor a otra cosa. Pero también pueden ocurrir otras cosas un poquito más extrañas. Por ejemplo, yo podría decir que B1 vale 3 y B2 vale 5, ¿ya? Y voy a decir B3 es igual a B2 y eso es igual a B5. Y voy a imprimir, perdón, B1. Voy a imprimir entonces B1, B2 y B3. ¿Qué va a imprimir esto? ¿Error? Ok. La respuesta es que no escribe error. De hecho, lo vamos a ejecutar.
Escribió 333. ¿Por qué 333? Lo que hace esto entonces es, a B1 le voy a asignar el valor 3, ¿de acuerdo? Así que B1 tiene el valor 3. El 5 se lo voy a asignar a B2, ¿de acuerdo? Y lo que está diciendo esto, ¿se acuerdan que cuando yo les dije que tenía un igual era asignar? Y se asigna lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Por lo tanto, aquí estoy diciendo, primero, que B1 se lo voy a asignar a B2. Por lo tanto, B1 tenía el valor 3 y B2 que tenía el valor 5, lo que pasó fue que lo perdí. Así que ahora B2 pasa a tomar el valor también 3. Pero como B2 tiene el valor 3, entonces ese valor 3 se lo asigno a B3 también. Y por lo tanto me quedo con los tres números en 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué esto no ocurre con números? Si yo pongo 3 igual a 5, no puedo porque lo que les acaba yo de decir anteriormente es que mis nombres de variables no pueden empezar con números. Entonces esto es como que el 5 le voy perdón, el valor 5 se lo voy a asignar al valor 3 y eso no tiene ningún sentido. No puedo sobreescribir valores de números, es decir, que cuando yo escribo un 3 lo interpreto como un 5. No, eso no se puede. ¿Ya? Entonces por eso esto genera un error. Pero si son variables, esto sí tiene sentido porque hagámoslo al revés. Voy a poner B1 y B2. Entonces ahora, ¿qué debería obtener yo? ¿Qué va a imprimir? Puro 5, correcto. Ya, y ahí están, los tres 5. Ahora, ¿qué pasa si pongo un igual igual? ¿Qué va a imprimir esto? Si pongo B3 igual B2 igual 8, entonces eso es correcto y B3 y B2 quedan con el valor 8. 3, 5 y falso. Ok. Si se dan cuenta, B1 tiene el valor 3 hasta aquí. B2 tiene el valor 5. Y luego aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy preguntando si B1 es equivalente a B2. Así que estoy diciendo, ¿3 es 5? No, no es 3, no es 5. Entonces esto es falso. Y como es falso, ¿a quién se lo estoy asignando? Se lo estoy asignando a la variable B3. Entonces B3 quedó con falso. ¿Qué pasó con B1? B1 nunca cambió de valor, perdón. Entonces B1 tenía 3, B2 tenía 5 y ahora B3 quedó con falso. Entonces, verifiquemos. Ahí está, 3, 5 y falso. ¿Sí? ¿Todos claros? Bien, entonces ya estamos en la hora. ¿El bool para qué se usaba? Bool es para decir que es algo de tipo booleano y que son los que son verdaderos y falsos. ¿Ya? Así como el int es para decir que voy a trabajar con un entero, el bool es para decir que voy a trabajar con un booleano, que son las variables de tipo verdadero o falso. Y también teníamos el float para decir que vamos a trabajar con un número real. Y tenemos el str, que es string, la abreviación de string, para decir que vamos a trabajar con un texto. Por ejemplo, yo podría decir str de b3. Y lo que va a hacer aquí no se va a ver ninguna, perdón, str de b2, mejor. Y lo que va a hacer eso en el fondo es que B2 lo va a transformar a texto, pero para nosotros, como se imprime aquí, se va a ver igual. ¿Ya? Sin embargo, ese 5 que se imprimió ahí es el texto 5, no el número 5. El booleano se pone solo, hay que invocarlo. En realidad, como esto es una expresión que puede tomar el valor verdadero o falso, ya esto automáticamente se transforma en un booleano y hace que, ¿cómo se llama? B3 sea una variable de tipo booleana. Ya, muy bien. Espero que les haya quedado claro esto. Vamos a seguir haciendo hartos más ejercicios
el miércoles. Les pido por favor de que para el miércoles hayan visto el video, cosa de que si tienen dudas sobre la tarea, el miércoles lo podemos resolver, ¿de acuerdo? También les recuerdo que ya pueden entrar a HackerRank y tienen hasta el sábado para hacer los ejercicios y en cambio la tarea la tienen hasta el viernes. Así que eso sería. ¿Alguna duda?